estamos en muy buenas manos y vamos a aprovechar su ponencia. Doctora, bienvenida y gracias por honrarnos con su presencia. Tenga la mano. Bueno, muchas gracias. Gracias a Jorge, que nos conocemos desde el siglo pasado. Cuando ese currículum no estaba nada abultado, eso no es nada, no importa tener tanto título. Lo importante que yo he aprendido a lo largo de todas estas carreras que he seguido es que hay que ser buena persona. Eso es lo fundamental de todo y por eso ustedes están aquí hoy día. Y más bien yo quiero felicitar el hecho, quiero felicitar el esfuerzo que ustedes están haciendo el día de hoy aquí. Nos vamos a encontrar otra vez. Igual a todos los colegas que están viéndonos vía internet, vía online, a nivel del país, eso es un gran adelanto. Y más que nada, lo que yo quiero conversar con ustedes hoy día no son los cuidados paliativos básicos, porque muchos de ustedes lo practican, muchos de ustedes lo hacen, lo han aprendido, sino más bien ver otras dimensiones del cuidado del paciente terminal, comenzando por algunas definiciones importantes. Que en primer lugar es este: paciente terminal, paciente con enfermedad avanzada, progresiva, irreversible, sin posibilidad de respuesta al tratamiento curativo y con un pronóstico de vida menor de 6 meses. Esta definición corresponde a cuidados paliativos y enfermo terminal, pero para niños grandes y adultos. En el caso de neonatología, que es el ambiente donde yo me muevo en la maternidad y Isidro, soy coordinadora de calidad, ahí más bien estamos hablando incluso de horas en el paciente terminal. Las fases pueden ser pronóstico de meses, la preagónica pronóstico de semanas y la agónica pronóstico de días. Hay algo muy interesante que también a lo largo de la carrera y de la experiencia me he dado cuenta, que es el hecho de que nos asusta hablar de la agonía. Como profesionales de la salud estamos acostumbrados a que nuestro objetivo es salvar vidas. Y muchas veces pensamos que el hecho de que un paciente fallezca es haber traicionado nuestra profesión. Y lamentablemente el criterio occidental es ese, y no consideramos que los pacientes tienen que morirse. La gente tiene que morirse. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estas fases, ya es un hecho irreversible. Es decir, este paciente no va a tener, por más que hagamos cualquier tipo de terapéutico o procedimiento, no va a haber la posibilidad de su recuperación. Y en este punto cometemos errores éticos, no solamente errores clínicos o errores de procedimiento, sino todos estos errores clínicos, quirúrgicos, procedimentales, se basan en estos 3 errores éticos. En primer lugar, la conspiración del silencio. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos: el abandono, obstinación terapéutica y el temor a la muerte y, como decía, a la agonía. Empecemos con la conspiración del silencio. ¿Qué significa conspirar? Significa unirnos entre varias personas para hacerle daño a alguien. Eso es conspirar. Y aunque no lo hagamos en forma, ¿qué se puede decir? Que lo queremos hacerle daño a nuestro paciente, porque ese no es nuestro objetivo. Sí le escondemos su diagnóstico, y le escondemos para que no sufra. Porque la familia nos dice: no le diga a mi mamá que tiene cáncer, no le diga a mi papá que le quedan pocos días o meses de vida. Y eso es una conspiración paternalista, es decir, llegamos a un sistema en el cual nosotros tomamos decisiones que puede tomar una persona competente. La información oportuna y veraz es un derecho. Y como es un derecho universal, yo no lo puedo transgredir como personal de salud. Aunque es un derecho, el propio enfermo también puede renunciar a saber: doctora, no me diga lo que yo tengo, no me diga lo que mi hijito tiene. Lo único que quiero es llevarme a mi niño para que muera en casa, pero no quiero saber lo que tiene. ¿Están en su derecho? Por supuesto que sí. E incluso derecho a rechazar tratamientos. Hemos tenido en la maternidad casos de mamás que rechazaron, de mamás embarazadas que rechazaron un tratamiento por cáncer cerebral y que prefirieron seguir con el curso de su embarazo. La madre fallece y tenemos que hacer cesárea de emergencia para que el niño o la niña sobreviva. ¿Está en su derecho esta madre? Sí.
Afrontar la propia muerte no es una obligación, sino una posibilidad. O sea, si sabemos que nos vamos a morir, ¿por qué tengo que saber que me voy a morir? Eso es vuelvo a repetir, derecho de cada quien. Seguimos con la conspiración del silencio, razones para comunicar la muerte inminente. Porque se realizan últimas voluntades y deseos. Se expresa lo que se quiere hacer con el cuerpo una vez que se haya fallecido. El despedirse tan importante para tener duelos sanos. Todos pasamos por etapas de duelos cuando nuestros seres queridos han fallecido. Y los duelos mal llevados son los que llevan a depresiones crónicas y depresiones ya clínicas como tal. El querer y ser querido. O sea, en vida fue un desgraciado. Se arrepintió y ahora sí todo el mundo le quiere. Antes de morirse, acuérdense, no he muerto malo, ¿no? Profundizar la vida que aún nos queda por vivir. Es decir, si estoy en una etapa todavía terminal, tengo 6 meses, me diagnosticaron cáncer de estómago, ya sabemos, 6 meses de vida posterior al diagnóstico, puedo dar significado a estos últimos días, aceptarme, disfrutar y hacer cosas que no hacía antes. Porque muchas veces desperdiciamos nuestra vida porque pensamos, sobre todo en nuestras edades, de que tenemos un montón de días por delante. Recuerden que el minutito que ya pasó no se recupera nunca. Hacer algo valioso y darse cuenta que ha valido la pena vivir. Es decir, entrar en la parte filosófica de que he cumplido con mi vida y dejo un legado valioso para mis seres queridos. En segundo lugar, el abandono. El abandono es sumamente común en nuestros hospitales. Y vamos a escuchar muchas frases como, por ejemplo, no hay nada más que hacer y por lo tanto puedo desentenderme. Y vamos a ver otras frases que se manejan mucho, sobre todo en terapias intensivas. Pero el chiste es pasar desde el no hay nada que hacer a qué podemos hacer para apoyar a estos enfermos, a estos pacientes terminales en sus días difíciles. Y además, ¿qué voy a hacer con la familia? Recordemos, paciente terminal no deja de ser paciente. Por lo tanto, es un error pensar y sobre todo decir, es que ya no hay nada que hacer. Pero de este abandono podemos llegar en cambio a la obstinación terapéutica, que es la siguiente que veremos. Uno de mis profesores de Chile de bioética nos decía que cuando uno verbaliza, entiende, y no al revés. Así como uno habla, piensa, y así como piensa, actúa. No es al revés. No es que primero pienso y luego existo. No. Primero hablo, y al verbalizar, estoy interiorizando esos conocimientos. Y lo más grave es cuando escuchamos, como digo, en las terapias sobre todo, o en las salas de emergencia, o en las zonas críticas, que muchos de los médicos a los cuales respetamos y que son modelos de enseñanza para nuestros alumnos dicen esto: ya no hay paciente. Todos hemos escuchado eso alguna vez, ¿no es cierto? Es que ya no hay paciente. Y la paciente sigue viva. Ya no hay nada que hacer, no hay esperanza. ¡Ay! Se hizo todo lo que pudo. Que se lo lleven nomás a morirse en casa. Que vaya a morir en su casa. Está ocupando un espacio que podría servir para alguien más. Es decir, llegamos a un punto de desnaturalización y de deshumanización, en la cual preferimos que se vaya para su casa a morir, porque necesito la cama. Y aquí viene la perspectiva bioética. ¿Y qué tal que fuera su familia? Ahí sí nos hacemos 8, ahí sí pedimos cama, ahí sí X, Y, Z. Y hacemos exactamente lo imposible. Hacer lo imposible también significa implementar adecuación de esfuerzo terapéutico, como lo vamos a ver después. Pero en cambio, caer en el otro lado, la obstinación terapéutica también es un serio problema. ¿Qué es la obstinación? Son prácticas que a la final no van a beneficiar absolutamente a nuestro paciente y más bien van a prolongar su agonía, van a causar más daño y no solamente a esa persona, sino también a su propia familia y al personal de salud. Muy pocas veces pensamos en el personal de salud que atiende a un paciente terminal en el que entra en la obstinación terapéutica.
¿Cuántas veces no hemos escuchado a enfermeras, auxiliares de enfermería? Ya déjenle morir, déjenle en paz. ¿Y qué hacemos los médicos con nuestro pensamiento muy occidentalizado, muy curativo? Ah, no, es que me tiene que salir del turno. Es que no se me puede aumentar la estadística de servicio. O sea, ¿estamos hablando de qué o de quién? Es implícito, tiene un componente de ensañamiento o crueldad. O sea, si ustedes se llevan como mensaje que la obstinación terapéutica implica crueldad y hasta cierto grado de masoquismo, creo que 2 veces lo vamos a pensar cuando realmente querramos que un paciente terminal siga viviendo. Uso indiscriminado de recursos tecnológicos. Se va en contra de la legislación, tanto legal como ética, y no hacer más daño del que ya existe, y se debe prolongar la vida, compañeros, no la agonía. Y si el curso de la enfermedad es la muerte, pues colaboramos con ese curso de la enfermedad. Ojo, no es eutanasia. Hay una línea muy delgadita entre adecuación de esfuerzo terapéutico o cuidados del paciente terminal y eutanasia. La eutanasia es provocar por comisión u omisión la muerte de un paciente. En cambio, cuidado paliativo es colaborar con la naturaleza en un paciente terminal. Son diametralmente opuestos los conceptos. De acuerdo a la declaración del Código de Ética de la Academia Medical Association y todo lo demás, el médico no está obligado a ofrecer tratamientos de obstinación, tratamientos útiles. Nadie nos puede obligar. Ah, es que como médico, como personal de salud me van a poner un juicio si es que no hago todo. Eso tenemos mucho en neonatología. No, es que doctora, hágale todo al niño. Pero señor, señora, ya el niño no está con muerte cerebral. Ya no, es malformación letal. No podemos ir más allá de lo que la naturaleza del bebé ya puede dar. No, es que quiero que le haga o si no le pongo juicio. ¿Qué hacemos? Le metemos el ventilador mecánico, le ponemos 2 tubos torácicos, dopamina, dobutamina, encarnizamiento. Maltrato, insensatez. Porque resulta que ahí aparece un tío abogado que se la sabe de todas estas y te pone un juicio por obstinación terapéutica. Palo porque bogas, palo porque no bogas. La legislación y la ética a nivel de conceptos internacionales, no tenemos nacionales, y estamos luchando eso en la Asamblea, pero todavía no nos hacen caso, pero a nivel internacional existen estas disposiciones de las cuales el Ecuador es signatario. Temor a la muerte. ¿Por qué le tenemos tanto a la muerte? Porque en otras culturas se acepta la muerte con mayor, no resignación, sino con mayor naturalidad. La vida y la muerte son a la final 2 caras de la misma moneda. Y acuérdense lo que dice la ley de Murphy. No se tome la vida tan en serio porque no va a salir vivo de ella. Y le tenemos pánico a la muerte. ¿Por qué? Porque todas las especies animales tienen instinto ante la muerte. O sea, la parte mamífera que tenemos en el mesocerebro hace que temamos morir. En otros tiempos la muerte era benigna y significativa. Recordemos cómo se entierra a un bebito o cuáles son los ritos de entierro en Esmeraldas. Quien haya tenido la posibilidad de ver en Esmeraldas, cuando muere un recién nacido, se canta, se viste de blanco, se hace una fiesta, porque el niño se ha convertido en angelito. Que sea cierto o no, no nos compete, pero culturalmente lo hacen y lo aceptan. Si alivia el dolor a través de la comunidad, la religión y la cultura, la importancia de los ritos, compañeros, en los hospitales, grandes hospitales, eliminamos los ritos. El hecho de que quieran venir a bautizar a un bebé moribundo, no, es que me lo va a contaminar. Pero si ya se nos va a morir, ¿qué contaminación está hablando? Que la familia quiere estar alrededor del abuelo y cantarle. Hay que permitir que nuestros hospitales, que muchas veces son deshumanizados, se recupere a ese paciente terminal dentro de su familia a través del rito. Religión.
significa religar. Religar otra vez a través del rito al ser humano con la deidad. Hoy es un acontecimiento extraordinariamente angustioso, tecnificado, solitario en el ardor de la vida. Es que no se te puede morir, porque tenemos tanta tecnología que porque se muere. Y angustia por el futuro de los que se quedan. Y cuando afrontamos a un paciente moribundo, también tenemos que colaborar, no ayudar. Colaborar con la familia. Todo ser humano necesita controlar este miedo para vivir una vida más auténtica y sobre todo lo que comúnmente y coloquialmente se llama morir en paz. Las formas de morir han cambiado. La transformación de la cultura en ideas y actitudes ante la muerte, el ejercicio de la autonomía, la autogestión del cuerpo y el progreso de la medicina. Hace 500 años más o menos, cuando tuvimos la gran peste, la epidemia de peste en Europa, donde se murió medio Europa, los médicos de ese entonces llevaban unas máscaras que se supone que evitaban que se contagien de peste, porque no se sabía que la peste bubónica era transmitida por las ratas negras. Y resulta que estos médicos llevaban estas máscaras que parecían cuervos, es decir, alargadas en su forma. Y resulta que la imagen del cuervo se quedó tan profundamente desde ese entonces en nuestro imaginario colectivo, que los cuervos son los mensajeros también de la muerte en muchas culturas. Y así tenemos idearios. El hecho de vestirnos de blanco, el hecho de tener cofia, el hecho de tener estos ritos hace que la cultura hospitalaria se quede como una impronta en nuestros pacientes y en nuestra familia y en las familias. ¿Cuáles son las aspiraciones actuales? ¿Qué significa morir bien? ¿Qué busca todo el mundo? Pónganse a pensar con ustedes mismos con esta diapositiva. Ustedes como personas y alguien que ustedes quieran mucho, sin dolor y sin sufrimiento personal o la familia, sin sentimientos de culpa, mientras se duerme o en el estado inconsciente, de forma rápida, rodeado de familiares y amistades íntimas, a edad avanzada y en casa, no en un hospital. Esto es en base a alrededor de 50.000 encuestas que se hicieron durante muchos años por Kubler-Ross. Una de las personas que nos ha dejado el legado de cuál es el duelo sano. Ella, con todo su equipo, preguntaron cómo quiere morir. Y estas fueron las respuestas más comunes. ¿Sabemos esto como personal de salud? Cuando entrevistamos a un paciente, el paciente tiene mucho miedo. La familia tiene mucho miedo. Si tenemos este conocimiento, así como tenemos conocimiento del uso adecuado de antibióticos, así como tenemos el conocimiento del lavado de manos y de otros procedimientos clínicos y quirúrgicos, verán que la atención se va a volver mucho más humanizada. ¿Qué pasa como nosotros con la muerte ajena? El personal de salud como ser humano tenemos angustia y temor ante la propia muerte. Debido a este personal no nos involucramos con la muerte de nuestros pacientes y por lo general tendemos a huir. ¿Cuántas veces no hemos dejado que sea el interno rotativo que le diga a la familia que su familiar murió? ¿Por qué creen que hacemos eso ya como médicos tratantes? Porque nos da pánico, nos da terror afrontar a la muerte. No todos están preparados para afrontar la muerte. Sentimientos de impotencia, mala gestión de los sentimientos, cuestionamientos técnicos, es que no teníamos el equipamiento, desconocimiento de cómo comunicarse, ya vamos a ver eso más adelante, y deshumanización y broncemia. O sea, yo soy mucha con ese montón de cosas del currículum que el amigo acaba de leer. ¿Yo por qué tengo que estar diciéndole a la mamá de un bebito de 25 semanas que se murió? Eso que haga el residente, que vaya y aprenda. La peor de las deshumanizaciones que puede existir. Me falta un montón. ¿Cómo lograr disminuir la propia ansiedad? Aceptar la muerte como un hecho natural. Considerar la muerte como el fin de un ciclo. ¿Qué vaya a pasar después? Ya cada quien decidirá qué piensa. Tomar la
conciencia de que la muerte ajena no es una amenaza. O sea, a mí no me va a pasar nada, pero sí me va a pasar si no tengo compasión. Compasión es la palabra exacta, por el que va a morir y por el que queda. Concientizar que la idea de la muerte no se opone a la paz interior, a la plenitud e incluso a la alegría de fallecer. Si una persona sufre dolores intensos por cáncer y no tiene la posibilidad de controlarlos por lo que sea, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Murió y dejó de sufrir. La muerte puede enseñar a vivir, a suministrar un sentido del tiempo y revalorizar la vida. Esto es para nosotros. Cada vez que fallezca uno de nuestros pacientes, hacer un insight, es decir, comenzar a investigar qué sentimos, por qué sentimos y qué vamos a sentir en el futuro. Ahí está Kubler-Ross. Como digo, era una psicóloga austriaca. Ella trabajó mucho sobre cuidados paliativos porque se dio cuenta que los pacientes terminales eran abandonados en los hospitales. Y ella escribió: estar sentado junto a la cabecera de la cama de los moribundos es un regalo. Se pueden vivir cosas maravillosas y encontrar mucha ternura. Los mayores maestros de este mundo son los moribundos. Aquí quiero reflexionar de algo con ustedes. La cardiología, la traumatología, el intervencionismo, la neuropsicología y todas estas materias o asignaturas o disciplinas duras de la medicina se consideran eso, que esas sí son las de veritas en medicina. Pero en cambio, bioética, educación, gerencia, administración, todas estas son de trabajo social, son como medio complementarias por allá. Y que medio que si se sabe o no se sabe por parte del médico no pasa nada. Lo importante es curar. Y yo curo a través de saber cardiología. No es cierto. Ahorita, lo importante es tener una atención integral para nuestros pacientes, una atención integral para su familia. Y copas, tenemos que saber de todo, hasta de leyes. Porque si te pasas un semáforo en rojo y matas a alguien, no puedes decir, es que yo no sabía. Si por desconocimiento tú matas a alguien, en términos clínicos, negligencia, impericia y la otra que nunca me acuerdo. Pero si tú maltratas a alguien, también eso es un error clínico. Por lo tanto, a estas alturas de la vida, todos los conceptos claros. Como les decía, yo no me voy a meter a la parte clínica de adecuación de esfuerzo terapéutico y cuidados paliativos. Quiero que veamos con ustedes hoy día otras dimensiones de lo que significa el cuidado paliativo. Y básicamente son estas: la parte bioética, la atención sanitaria, la calidad, la salud mental y la educación a través de la academia. En la dimensión bioética, encontramos ¿qué es la adecuación? ¿Qué es el esfuerzo terapéutico? La adecuación, ajuste del tratamiento a la situación clínica del paciente terminal, es decir, cómo la terapéutica, la clínica, no lo quirúrgico, puede o debe adaptarse a la situación de terminalidad o de agonía de ese paciente, sin aplicar medidas desproporcionadas. Cuidados paliativos es un enfoque de prevención y alivio del sufrimiento. Cuidados paliativos no es dejarle en un cuartito y no hacerle nada, sino hay que hacer un montón de cosas, a veces mucho más que la etapa curativa. Y va desde el punto de vista del tratamiento del dolor, identificación temprana de signos y síntomas de inconformidad, problemas físicos, psicológicos e incluso espirituales. Si te dicen, doctora, yo necesito un sacerdote, es como decirle, yo necesito mi dosis de opioide. Es exactamente igual. ¿Y qué haces 8? Y buscas un sacerdote o buscas a quien sea. Calidad de vida. Lo que buscamos es mantener la calidad de vida del paciente. Y la calidad de vida no se mide. No hay estándares de medición de calidad de vida. La calidad de vida la define cada persona. Stephen Hawking se pasó toda su vida en una silla de ruedas. Y él decía, yo me siento feliz de vivir. Eso es calidad de vida. ¿Qué tal que nosotros estuviéramos en esas condiciones? Posiblemente no lo aguantaríamos. No tenemos una adecuada calidad de vida. Entonces, cada persona la define, excepto el neonato. El neonato no puede comparar, así que con él no hablamos de calidad de vida, hablamos de bienestar neonatal.
La adecuación de esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos lo que buscan es mantener esa calidad de vida. Desde el punto de vista de mitiga del dolor, el apoyo espiritual, el psicológico, y para que al final de esa vida se herede un duelo saludable. Los principios son respecto a la dignidad del paciente y su familia, acceso a cuidados paliativos, algo que es bien difícil en nuestra sociedad todavía, apoyo a los cuidadores, ya vamos a ver posteriormente, aplicación de cuidados paliativos, y aquí viene por lo que estamos también hoy día, con calidad, calidez, capacitación y entrenamiento a todos nosotros y también a los cuidadores. Las declaraciones de voluntades anticipadas son terriblemente importantes. Una declaración anticipada es que tengamos en nuestra cédula: yo soy donante. Una de 10 personas en este país dijo: no quiero ser donante. Todos somos donantes. Si es que te preguntaron al momento de sacar la cédula, y si no te preguntaron, pues también eres. Eso es una voluntad anticipada. Voluntad anticipada de no reanimación, voluntad anticipada de no uso de ventilador mecánico, voluntad anticipada de un montón de cosas. Es decir, lo que antes se llamaba un testamento vital. Háganlo. Ténganlo en su cartera. Eso no significa que van a traer la muerte, ni mucho menos. La muerte no se atrae, la muerte está ahí. No te llega, exacto. Si no, más bien no te mueres ni un día antes ni un día después, te mueres cuando te toca morir. Tengan sus voluntades anticipadas, y eso va a lograr que su familia, a la que aman y quieren, no tengan líos y conflictos posteriores. La dimensión en la atención sanitaria. Tenemos la guía de cuidados paliativos. Ahí está escrito todo. Así como existe la guía práctica del prematuro, la guía práctica de diabetes, también tenemos la guía práctica de cuidados paliativos. Esto es muy interesante porque vemos cuando los cuidados paliativos inician, comienzan a subir y llegan a la fase del duelo, mientras que los cuidados de prolongar la vida van disminuyendo en relación a su importancia. Las condiciones no deben restringirse a los últimos días. Es un proceso que puede durar, como vimos, meses o incluso años. Hay pacientes terminales que duran años. Ahí con ellos, cuidados paliativos también. Debe implementarse progresivamente a medida que la enfermedad evoluciona. Los cuidados paliativos no es como el tratamiento del H1N1. Se terminó el H1N1 y se acabó el asunto. No, son evolutivos. Se basa en un enfoque de apoyo multidisciplinario. Lo espiritual, enfermería, que es terriblemente importante, son las mamás y las abuelas de los hospitales, y con ese cariño de madre, con ese cariño de abuela, nos enseñan a nosotros los médicos a volvernos cariñosos otra vez. Aplica tanto al paciente como a su familia. Al implementarse con eficacia, aun si los recursos económicos son limitados, cogerle la mano a un paciente, ¿cuesta? Económicamente no, pero sí te cuesta neurones, porque duele. Y Santa Teresa de Calcuta dice: ama hasta morir. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho a algún colega, algún medio sonso, que dice: ah, no, es que no somos la Madre Teresa de Calcuta, entonces ¿qué demonios eres? ¿De los talibanes? Por Dios, debemos tender a modelos, no como Isis, sino a modelos como San Camilo de Denis o el Padre Congoni. De que no seamos religiosos y que nos caiga mal la religión católica, ese es otro cuento. Pero amaron hasta morir. Y nuestra profesión, compañeros, se fundó en el amar hasta morirse. Implementar, aplicar en las unidades de salud, atención terciaria, secundaria y primaria, incluso en el propio hogar. A ver, ¿dónde queremos morir? En casa. ¿Dónde nos sentimos mejor? En casa. ¿Dónde nos sanamos? En casa. Entonces, ¿por qué cuidados paliativos tiene que hacerse en un hospital? Existen los hospices que funcionan como casas, por supuesto que sí, y son muy útiles en la sociedad. Pero en realidad, el sitio donde tiene que estar un paciente terminal es en su casa con su familia. Obviamente, cuando ya fallece la persona, pues seguimos teniendo
el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica. Y muerte encefálica significa muerte total. Dimensión de la calidad. Y aquí yo me encontré algo muy interesante cuando preparaba esta conferencia, que de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, ellos tienen ya definidos indicadores y estándares de calidad de cuidados paliativos. O sea, todo existe en términos de estándares. No solamente los estándares de seguridad del paciente, es decir, brazalete, lavado de manos, la cosa quirúrgica de la OPS, es decir, no solamente lo clínico y lo quirúrgico amerita estándares, sino también lo humanístico. Y estamos hablando aquí de cuidados paliativos. Este es el resumen de los que tenemos. Son en total 13: evaluación de necesidades, objetivos terapéuticos, la atención, derechos, sistema de documentación, mejora de la calidad, educación al paciente y familia, el equipo, la organización del entorno, sistemas de trabajo en equipo, coordinación entre servicios, formación continua, investigación y cuidado del equipo de soporte. Y todo esto, que ya me dicen que me vaya, pero no me voy, está definido. Aquí van a tener la presentación, la fuente de donde pueden consultarlo y poderlo aplicar en sus unidades. No empiecen con los 13 y los otros que se derivan. Pueden empezar con 2 o 3, así como hemos empezado en calidad y seguridad del paciente. Y verán que la cosa va a cambiar incluso desde adentro. Ahí está todo, ahí está todo, ahí está todo. Incluso cuál es el estándar del 80%. La dimensión de la salud mental, comunicación y burnout. Por Dios, no sabemos cómo comunicar malas noticias. Nos enseñan a cirugía de corazón abierto. Somos expertos en eso. También llámeme para poner un tubo torácico, con los ojos cerrados y con una mano agarrada atrás. 1, 2, 3, ¡pum! Pero, ¿y quién nos enseñó en nuestra carrera? Pregúntense ustedes en este momento, ¿quién les enseñó a dar malas noticias? Y eso también se aprende, porque y hay talleres sobre comunicación en situaciones difíciles. Y Buchmann fue uno de los que más trabajó en esto, y él establece 6 etapas. Prepare el entorno, no en el corredor. ¿Qué sabe usted, mamá o papá, del niño que va a morirse o familiar? ¿Qué quiere saber? No quiero saber nada, quiero que me firmen la papeleta y me voy. Compartir la información, si es que amerita, con palabras sencillas, por Dios. Nosotros hablamos en un idioma que ni siquiera nos entendemos a veces. Responder a los sentimientos, compasión, empatía. Y finalmente establecer los planes de cuidado. En este cuidado, cuidados paliativos. Burnout. ¿Quién cuida al cuidador? Nosotros somos cuidadores. ¿Cuántas veces nos hemos desgastado por un paciente? Enfermería, la mayor parte de veces. ¿Y quién nos dice, lo hiciste bien? ¿O sabes qué? Hay que mejorar en esto. ¿O sabes qué? Estuvo perfecto. ¿Cuándo nos dicen eso? ¿Cómo gestionamos el estrés? ¿Cómo se puede autogestionar el estrés? Existe este test reducido de cuidados paliativos en el cual cada uno puede valorarse cada semana y ver cómo va mentalmente. Porque si te vuelves piedra o te vuelves bronce con la broncemia, ya no puedes ascender a un paciente, bajo ninguna circunstancia. Haz este test y verás si que tienes más de 17 puntos en él. Busca ayuda psicológica. Ya necesitas ayuda porque estás cayendo en burnout. La academia. Tan importante enseñar a los que vienen, tan importante a los que nos van a curar y a sanar, tan importante al que va a pagar nuestro ventilador mecánico. Y a mí me daría espanto que aquel joven que pasó por mis manos no sea capaz de tomar una decisión ética cuando yo no puedo hacerlo. Y esta es una manera, una forma, a través de la academia, los que somos profesores, los que somos jefes de cátedra, de poder enseñar lo que nos enseña en sí, se aprende. La bioética no se enseña, compañeros, se aprende a través de un currículum oculto. Ustedes son maestros en forma inconsciente. En forma consciente, por ejemplo, les traje. Esto es lo que yo les mando de trabajo a todos los posgradistas de la Central, de la Universidad Central del Ecuador. Todos pasan por nuestras manos en bioética y tienen que contarnos qué piensan de el enfermo terminal y cuidados paliativos, descargarse el documento de la guía, realizar un mapa conceptual, qué es el principio del abandono y la muerte y el testamento vital. Y aquí es un ejemplo de lo que una joven estudiante de la maestría de medicina familiar lo hizo.
Otro método muy valioso para enseñanza en el arte de la medicina y en el arte de la bioética y el arte de lo legal son las películas y las series de televisión. Ahora que tenemos Netflix por todos lados porque la televisión nacional como que ya no se ve nada, entonces podemos ver absolutamente de todo. El buen doctor, no anatomía de Grey, no Grey, no la otra anatomía de Grey, esa no, nada de eso. Series que son muy valiosas, películas que son muy valiosas para la enseñanza y también para la propia autoformación, si es que la vemos desde un punto de vista más académico. En los alumnos hay que encantarlos y lograr despertar su humanismo. Las películas son un método válido para la enseñanza y fomentan otras maneras de ver la realidad, porque qué chiste en una película si es que no hay crisis. Y recordemos que la enfermedad también se define como una crisis de vida. Aquí, por ejemplo, Mar Adentro ganó un Oscar Bardem con esa película. Habla de eutanasia, pero también habla de cuidados paliativos. Y nos ayuda mucho para establecer la diferencia entre lo que es paliativos versus la eutanasia. Entonces, todos los dilemas éticos pueden encontrarse en las películas. Aquí hay, por ejemplo, ejemplos sobre películas que utilizamos en la cátedra para poder lograr la humanización sobre cuidados paliativos. ¿Cómo lo hacemos? Una sesión introductoria, buscamos en internet una película o serie de televisión y pedimos a los alumnos de los posgrados que por favor que llenen esta matriz. El nombre de la película o el capítulo de televisión, el resumen del evento, las horas y minutos, el cumplimiento o incumplimiento de los principios éticos o de derechos que estamos buscando, en este caso sería paliativos, cómo debería haber actuado el personaje y finalmente algo donde los alumnos no lo pueden contestar, cómo se sienten. He tenido alumnos que me preguntan después, doctora, no entendí la última columna. O sea, existe ya tal desequilibrio y tal divorcio entre lo que hago y lo que siento, que ya no hay contacto con los propios sentimientos. Y eso es gravísimo en nuestra profesión. El no saber cómo me siento y cómo gestiono esos sentimientos. El cierre del círculo del aprendizaje a través del análisis de la reflexión del caso, los sentimientos y establecer la importancia del método de aprendizaje. Hagan esto con sus propios niños, con sus jóvenes adolescentes. Miren un programa de televisión, pero por favor, cierren el círculo del aprendizaje. Finalmente, el conocimiento adquirido se puede transformar en una palanca de acción. Y aquella persona que no sabía algo y ahora lo sabe, se convierte en germen, en levadura para provocar el cambio. Solamente se necesita una persona para cambiar el mundo. Y tenemos muchos ejemplos en la humanidad. No necesitamos de nadie más. Y recuerden, ¿queréis cambiar el mundo? Primero cambiar en vuestros corazones. El doctor José María Velasco. Por favor, depende de cada uno de nosotros. No nos enseñan esto, nosotros lo aprendemos. Las verduras están ahí, ya depende si nos las comemos o no. Gracias. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora Linda Arturo? Pregunta, comentario, queja, desacuerdo. Recomendaciones. Bueno, creo que fue muy explícita, muy clara. Sí, hay una pregunta. Ante todo, muchísimas gracias, una conferencia muy motivante. Yo hace 4 meses tuve la oportunidad de vivir todo esto, que nadie nos enseña. Mi padre falleció y la verdad es que la parte médica pierde esa parte de decirnos la verdad. ¿Cómo decirnos la verdad? Decirnos, mira, ya no más, no se puede hacer nada, llévatelo, dale calidad de vida. Y el momento en que uno se siente en ese instante, uno no sabe que existen los médicos de cuidados paliativos.
Y puedo decir que tuve la oportunidad de conocer un doctor que nos ayudó a la familia a afrontar. Y creo que eso deberíamos como profesionales de la salud tener, que nos capaciten en esa parte, porque es muy doloroso, porque solo cuando uno tiene un familiar valora lo que le pasa a los pacientes de nuestros hospitales. Eso es todo. Bueno, a la compañera en primer lugar sintiendo su pérdida, hay que verbalizarlo, hay que decirlo, y creo que todos en esta sala estamos con usted, así que no se sienta sola, ¿ya? De hecho, mi padre falleció hace 13 años, él me enseñó todo esto, él era experto en México, sabía de todo un poco. Si a alguien le interesa, por ejemplo, vaya a ver la escala de necesidades básicas de Maslow, yo crecí con eso, nací con eso. Y comí de eso. Y resulta que mi padre fallece un día por un infarto, bueno, le dio un infarto masivo. Duró 7 días en terapia intensiva, se reinfartó en la terapia. Y cuando fue a operación, a cirugía, porque no le pudieron poner un stent, él fallece en la mesa de operaciones porque su ventrículo derecho no soportó la presión ya del bypass, se le rompió el corazón. ¿Y sabe quién me dio la noticia en el hospital? El que está ahí, frente a Pichincha. Ustedes saben de cuál hablo. Súper hospital. Me la dio la guardia. La chica guardia me dijo, doctora, venga, su padre acaba de morir. A los pocos días, 7 días para ser exactos, yo tuve que regresar a la terapia intensiva neonatal de la cual era jefe en ese entonces. A decir exactamente las mismas palabras que a mí me dijeron. Hicimos todo lo que pudimos, pero falleció. Pero aprendí de esa manera, y no a la mala, yo creo que a la buena, con el fallecimiento de mi padre, a cómo se siente el otro, el que tienes enfrente y que tienes que decirle que su hijo querido, que tanto esperaban, acaba de fallecer. Y lo mismo que pusieron a mi padre, dopamina, dobutamina, yo tenía que indicar a mis propios niños en la terapia intensiva. El dolor te humaniza, pero no te debe paralizar. Y yo puedo hablar todavía de mi padre querido, 13 años después, con cariño y respeto, sin echarme a llorar, porque él me enseñó a tener un duelo sano conjuntamente con él. La familia es sumamente importante, pero como dice la compañera, el médico tratante y la enfermera de cuidado directo son tan importantes también en ese momento. No el psicólogo, no el psiquiatra, no la trabajadora social. Ellos están de apoyo. Pero si yo paciente o yo familiar estoy depositando toda la vida de mi ser querido o de la mía en alguien, ese alguien no puede desaparecerse y tiene que dar la cara. Y tiene que dar la cara de esta manera, con cariño, respeto e incluso hasta alegría. Porque no necesitamos gente depresiva cuando yo estoy depresiva. Tienen ahorita una gran responsabilidad, compañeros, porque ahorita saben más de lo que se debe hacer. Y como les digo, depende de uno cambiar, pero también depende de difundir el mensaje. Hemos hablado mucho de la religión, casi ser evangelistas, porque significa llevar el mensaje. Y conversar. Conversen con la gente, es tan valioso conversar con la familia. Los pacientes y la familia no son nuestros enemigos, parecen, pero no son. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? ¿Nadie más? Doctora, quería preguntarle, en mi país todavía manejamos bastante lo que es el modelo paternalista en cuanto a los médicos. Y quería preguntarle, ¿estamos violentando la autonomía del paciente cuando, por ejemplo, los hijos no le digan que tiene cáncer? No le digo porque no lo va a soportar, pero sabemos que en la autonomía del paciente tenemos que informarlo adecuadamente, de una manera que entienda, para que tome sus propias decisiones, pero hablo del paciente. ¿Cómo usted manejaría esto y qué piensa acerca de esto? ¿Piensa que es una violentación a la autonomía o piensa que no lo es? A ver, los extremos son los malos. O sea, ni tan, ni tan poco. Es decir,
No podemos decir, es que señores, yo le voy a avisar porque si no me voy a meter en líos, y aquí el principio de la autonomía y el ejercicio del derecho, o sea, te van a hacer polvo. Aquí lo que a mí me ha resultado, en base a todos los estudios que existen, es el preguntar por qué no se quiere decir. ¿Cuál es la razón, el leitmotiv de todo? ¿Cuál es la razón de considerar que esa madre, ese padre o abuelo o tío, lo que sea, no va a soportar? Y conversar con esa persona y sondear la situación. Y ver con la capacidad comunicacional que uno debe aprender y debe desarrollar, la capacidad lingüística como inteligencia múltiple lingüística, inteligencia múltiple interpersonal, que todas esas se desarrollan según Howard Gardner, tener esa habilidad de comunicarse tanto con la familia como con el paciente. En otras palabras, convencerlos. Y siempre hay, en el fondo, hay temor. ¿Cuál es el fundamento de la agresión por parte de pacientes o familiares? No es que les caiga mal, es el temor y el miedo. Si eliminamos o minimizamos ese temor y miedo, las cosas van a fluir de mejor manera. Eso es lo que tanto se ha promocionado como la relación médico-personal de salud paciente o familia. Pero en el fondo es descubrir el porqué de las cosas. Doctora, muchas gracias, excelente ponencia. Mi nombre es Viviana Medranda, yo soy presidenta del Comité de Ética de este hospital. Hemos tenido este año un arduo trabajo y por fin hemos sacado el protocolo de adecuación del esfuerzo que justamente hemos querido hacerlo para todo el hospital, para que todos hablemos el mismo idioma. Recién fue aprobado por nuestras autoridades, que justamente nuestro director hace pocas semanas salió, el anterior, y él nos dejó aprobando este protocolo y con el consentimiento informado basado en las normativas del Ministerio. Y aquí se viene un arduo proyecto de capacitación a todo el personal, a todos los servicios, porque es diferente, incluso en un mismo servicio hay diferentes formas de hacer adecuación del esfuerzo terapéutico. Y así como usted lo dice, tenemos que trabajar arduo. Yo creo que esta ponencia ha sido muy buena y nos ayuda a nosotros a avanzar. Como comité hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo hasta para que sea neonatología y pediatría quienes incluyan en este protocolo. Que la capacitación tiene que darse, sí, y que necesitamos de la colaboración de todos para poder llegar a lo que queremos, a humanizar la medicina, porque de lo contrario como hospital no vamos por buen camino, tenemos que humanizar. Dice que antes de ser buen médico tengo que ser buena persona, y así debemos ser todos, no solamente el comité o las autoridades o quienes dirigen un servicio, sino todos, desde el guardia hasta el señor director. Entonces ese es mi comentario. En realidad pues seguimos trabajando y sí, como dice la licenciada, se nos viene el 2020 un gran proyecto de capacitación para todo el hospital. Con esto acabo. Felicitaciones. Sé lo duro que es, sé lo complicado que es ponerse frente a un comité de ética asistencial. Allá en la maternidad también yo lo presido. Y te cuesta carros y carretas, porque piensan que el comité de ética asistencial te sirve para resolverte con una varita mágica todos los conflictos éticos, morales, hasta clínicos del hospital. Y como decía otro profesor español, el comité de ética está para dar luces, no para decidir. Y dar luces entre lo bueno y lo mejor, no lo bueno y lo malo. Porque no hay dilema entre lo bueno y lo malo. Paciente con gangrena en el brazo. ¿Va al comité de ética asistencial para que le corten su brazo? No, eso es traumatología pura, quizás se acabó. Pero ¿por qué un aborto, un caso de aborto terapéutico, tiene que ir al comité de ética asistencial? No, señor. Si es malformación letal o si es que implica daño psicológico, daño físico a la madre, va para el aborto. Y verán que lo estoy diciendo públicamente y no me estoy metiendo en líos. El asunto es que cuando estamos hablando de estos temas, volvemos a que se piensa que es una disciplina blanda. Nosotros nos pasa exactamente lo mismo y en todos lados del mundo. Es que todo el mundo tiene sus valores, todo el mundo tiene sus criterios, todo el mundo piensa
que adecuación, cuidados paliativos o cualquier asunto desde el punto de vista ético, lo hago de acuerdo a lo que a mí me parece. A ver, yo opero corazón abierto o hago una cesárea, porque a mí me parece que en lugar de hacer una Fannister, hago una transversal o una vertical en cesárea. No. La técnica te dice que tienes que hacerla de tal característica, de tal manera, cortando planos, etc. ¿Por qué estos temas también no son tratados igual? Es exactamente lo mismo. Existe la norma, la guía de práctica de cuidados paliativos. Ustedes tienen la de ustedes. Nosotros hemos trabajado y la tenemos lista para presentarla al Ministerio de Salud, y sería bueno algún rato reunirnos con ustedes, la adecuación de esfuerzo terapéutico en neonatos. Y esa no existe en Latinoamérica. Existen los españoles, pero la mezclan con niños más grandes. La nuestra es única. Y vamos a definir qué niños entran a terapia y qué niños van a cuidados paliativos. Eso ya está definido a nivel internacional. Nosotros lo hemos adaptado a las condiciones de nuestro país y estamos por presentarlo, y yo creo que sería válido reunirnos también con ustedes. Felicitaciones. Les toca viserazo de las autoridades, les toca convencer a todo el mundo y les toca, como siempre se ha dicho, hacer trabajito de hormiga. Felicitaciones. Pues muchísimas gracias, doctor Arturo. Es un gusto haber compartido con su presentación, su ponencia excelente. Vamos a ir a un pequeño receso.